Dios bendiga a mis hermanos, familia y amigos. En esta tarde estamos acá para estudiar de la palabra del Señor, esperando que todos estén bien, que Dios sea con ustedes, que Dios los pueda bendecir de una manera especial. Estamos tratando de esta forma de las redes sociales, de entrar hasta sus hogares, esperando en el Señor que usted tenga un tiempo para acercarse a nosotros y escuchar la palabra. Estaremos estudiando en la palabra del Señor, ya que no hemos tenido escuela dominical. Vamos a continuar algunos de los estudios para tratar de alcanzar aquellas lecciones que se nos han atrasado. En esta hora pues vamos a orarle al Señor y a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, por esta tarde, Dios mío, que podemos tomar este tiempo y de tener, Dios mío, todas las cosas propias, nuestras, personales, para estudiar de ti, Señor, y de tu palabra. Rogamos de ti, Señor, la unción fresca de tu Espíritu, tu palabra que bendita nos ministre, Señor, y nos ayude. Gracias te doy por aquellos que sintonizan y que están, Dios mío, deseosos de escuchar de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a, en esta tarde, si usted tiene un libro o tiene una Biblia, haga uso de ella. Estamos buscando en el libro de los Hechos, el capítulo 15, y allí estudiaremos acerca de la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Dice el pensamiento central que los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. El texto áureo se encuentra en Hechos 15:11, que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Muy bien, la primera parte de la lección nos habla acerca de los líderes de la iglesia cuando entendieron que la gracia divina era también para los gentiles. El libro de los Hechos podemos descubrir que estos líderes de la iglesia en Jerusalén entendieron la línea divisoria entre la ley y la gracia de Jesucristo. Uno de los primeros retos fue comprender cuál era su rol frente al ingreso de gentiles en la iglesia. ¿Deberían estos guardar todos los ritos de la ley? Si no hubiese sido por la forma sobrenatural como el Espíritu los orientó, se hubiera formado una gran división. Pero al reunirse para discutir el asunto, se les hizo claro que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo son salvos, tanto judíos como gentiles. Uno de esos lineamientos principales es que intentar guardar la ley no ayuda en nada a nuestra justificación. Hoy, cuando vemos a algunos creyentes gentiles siendo arrastrados al judaísmo, debemos saber presentar una defensa concisa de la gracia de Cristo, a fin de ayudar a rescatar a los que han caído en semejanza de error. Bien, hermanos, Hechos 15, 10 y 11 dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que de ellos. En esta primera parte leemos acerca de la ley, que la ley vino a ser como un yugo
Pero lo que Cristo vino a hacer es a darnos la salvación, que es por gracia. La obra del Señor Jesús es completamente gratuita. Primero se presenta la alocución de Pedro, quien había ya tenido la experiencia en el trato de Dios con los gentiles. Él había predicado a Cornelio. Eran gentiles y habían creído, recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pedro reta a los líderes en Jerusalén a entender que la ley fue un yugo, tanto para los padres de la nación como para ellos mismos. El apóstol expone que ni los mismos que recibieron la ley la pudieron guardar completa. Uno de los propósitos de la ley fue revelar al hombre su incapacidad para vivir en perfección delante del Dios Santo. Por lo tanto, es tentar a Dios al querer someter a otros a reglas a las cuales nosotros mismos no estamos sujetos. Y esa es la primera parte de la que aquí se habla de la ley y el yugo que pone sobre los hombres. Ahora, Pedro, luego de haber explicado lo que sucedió con Cornelio, que eran gentiles, ahora expresa su convicción y la de los otros apóstoles acerca de la manera como todos los apóstoles y todos los hombres pueden llegar a ser salvos. Es por la gracia del Señor Jesús. Tanto los judíos como los gentiles pueden ser salvos. Aquí aprendemos la actitud correcta del hombre hacia la gracia de Cristo. Debe creerse en el Señor. Si hay arrepentimiento de pecados y fe en Jesús, la salvación llega a ser un hecho en el ser humano. Y estos son los primeros dos versículos que aquí leímos, el 10 y el 11. Pero vamos ahora al versículo 22 y al 24, que dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los santos y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Primero, el Concilio de Jerusalén había contado con la participación de Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo. Debemos saber que en la multitud de consejeros hay seguridad, como dice Proverbios 11:14. Toda la discusión inicial terminó con un acuerdo que les pareció bien a todos. Segundo, fueron elegidos unos varones y enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé. Estos fueron Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. De ambos se dice que eran varones principales entre los hermanos. Aquí aprendemos que la vida de piedad y la plenitud del Espíritu en los creyentes los convierte en ministros idóneos en el campo misionero. Tercer punto. Se dice que aquellos dos que fueron enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé llevaban por escrito el acuerdo sobre la relación de los gentiles con la gracia de Jesucristo. Dios siempre tuvo el cuidado de que su voluntad quedara impresa en un libro que hoy conocemos como la Biblia.
Por tanto, debemos leer las Escrituras como palabra de Dios, la cual suple nuestra necesidad de orientación. Ella es nuestra regia, infalible regla de fe y de conducta. La segunda parte de la lección habla de los obreros que fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Hechos 15, 24 al 27, que dice de la siguiente forma: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándoos circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien que, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, también al terminar el 27 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Muy bien. Entonces los obreros trabajaron para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Primero se revela la amenaza que padece la doctrina de la gracia a manos de inescrupulosos que luchan contra ella. En la carta enviada a los gentiles se nota la autoridad con que los líderes de la iglesia condenaron la conducta de los falsos maestros. Estos maestros, que no entendían la gracia de Cristo, habían llegado hasta los discípulos gentiles como si fueran de parte de los líderes de Jerusalén. Siempre debemos estar alertas ante los que intentan usurpar la autoridad y se fingen como siervos de Dios sin tener las credenciales para ello. Segundo, los falsos maestros inquietaron a los hermanos con palabras y perturbaban a las almas de los discípulos, diciendo a los gentiles que además de creer en Cristo, debían circuncidarse y guardar la ley. De la refutación de eso por parte de los líderes espirituales de la iglesia, aprendemos que el hombre no tiene que intentar ayudar a la gracia salvadora de Cristo. Solamente tenemos que confiar en lo que el Señor hizo en la cruz a favor suyo, y ello es absolutamente suficiente para nuestra salvación. Encontramos también en los siguientes versículos 26 y 27 que los obreros de la gracia tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. El versículo 26 que hemos leído nos presenta a Bernabé y Saulo como obreros abnegados por la causa del Evangelio. Ellos habían expuesto su vida por el nombre del Señor Jesús. Por tanto, los ministros del Nuevo Testamento supieron que les podrían venir persecución y hasta amenazas de muerte de parte de los enemigos de la fe. Todavía el Evangelio tiene oposición de parte del enemigo de las almas, Satanás. Dios lo reprenda. Por tanto, debemos asumir actitud de abnegación y estar dispuestos a continuar la obra
que el Señor nos ha encomendado a pesar de las acechanzas del enemigo. Como segundo, encontramos en esos versículos que ahora Judas y Silas son útiles para colaborar en la obra que hacía Bernabé y Saulo en Antioquía. La función inicial de estos hermanos allí está indicada en el versículo 27. Debían de corroborar de palabras lo que se decía por escrito en la carta enviada desde Jerusalén. Sin duda ese es un trabajo importante en la obra del Señor. Luego sabemos por el versículo 34 de ese mismo capítulo que a Silas le pareció bien quedarse un tiempo más en Antioquía. Seguro su esfuerzo en favor de los creyentes fue de un gran provecho para la iglesia en aquella ciudad. Tercer punto y último de la lección son los versículos en la que concluye este estudio. Versículos 28 al 31 del capítulo 15 del libro de los Hechos, que dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y fornicación, de las cuales si os guardaréis, bien haréis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leída la cual, se regocijaron por la reconciliación. Bien, la gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Espíritu Santo guió a los líderes a discernir la gracia de Jesucristo. Primeramente se nos hace saber que hubo un parecer común para el acuerdo que se envió a los hermanos. El primer sentir fue del Espíritu Santo y luego de los líderes de la iglesia al hecho de que no poner yugo de la ley sobre los creyentes gentiles. Segundo punto fue solamente los gentiles deberían guardar 4 cosas que eran parte de la ley: abstenerse de comer alimentos que hubiesen sido sacrificados a ídolos. Sabemos que aquello que los hombres sacrifican a los ídolos realmente los sacrifican a los demonios, como dice 1 Corintios 10:20. Igualmente deberían evitar comer la sangre de los animales, así como de comer animales ahogados en sangre. Estas prohibiciones para los creyentes gentiles parecen estar relacionadas entre sí. Si un animal muere estrangulado, o sea, ahogado, queda a la vez con su sangre dentro de sí y deberían de apartarse de la fornicación. Al prohibir la fornicación, el Espíritu Santo recuerda a la iglesia que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Consiguiente, la lectura de la gracia que fue otorgada causó, dice, alegría y consuelo a los gentiles. Las decisiones donde el Espíritu Santo toma participación principal siempre causan el efecto de gozo, pues la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos 12:2.
Tras el concilio en Jerusalén y un grupo de hermanos fueron enviados directamente hasta Antioquía. Lo que decía la carta vino a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras. Así que nadie puede obligarnos a guardar la ley, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando fue hecho por nosotros maldición, según Pablo en Gálatas 3:13. Debemos de recordar que el Evangelio no consiste en ceremonias, ritos y abluciones, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Tercero, cuando la carta fue leída, tuvo el mismo efecto de gozo. Los hermanos se regocijaron con la consolación. Nuestro deber como obreros cristianos es ministrar consuelo a los hermanos que sufren cualquier tipo de prueba, aunque cuando sea la aflicción causada por los falsos maestros, recordemos que el nombre de Bernabé era de la tribu de Leví, y aunque se llamaba José, le pusieron Bernabé, pues este sobrenombre significa hijo de consolación. Resumen general: la obra misionera en la iglesia primitiva estuvo marcada por un ascenso de la comprensión de la gracia de Dios en Cristo. Y cuando nosotros también comprendemos el propósito que tuvo la ley y la provisión del favor divino en Jesús, seremos de mucha consolación y ayuda a la causa del Evangelio. Lejos de una actitud de confrontación por hacer que los cristianos lleven el yugo de esclavitud de las obras, nuestra actitud debe ser amorosa y tierna para con los nuevos creyentes. No es necesario aprender el consejo de Pablo respecto a ministrar a los hermanos con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2 lo dice. Tal como ellos fueron con el deseo de aliviar la carga de los santos, debemos también nosotros discipular con la misma gracia que hemos recibido. Recordemos a libertar, a sanar y a consolar. Lucas 4:18 y 19. Y nosotros vamos en su nombre a continuar la obra de gracia que Él mismo nos ha encomendado. Y esta es la lección que nosotros podemos participar de ella, esperando en el Señor que hayamos aprendido algo, la gracia de Jesucristo y el papel importante de esta gracia que es indispensable en la obra. Aleluya. Así es que dice el texto: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta aquí la lección. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos estar con ustedes en la próxima. Estamos anunciando que el día de mañana que los caballeros puedan unirse a nosotros en Zoom. Estaremos enviando la información para que se llegue a nosotros. Seguimos orando por la congregación, las familias y los amigos que nos acompañan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta pronto. Amén.